Ok. Hoy día vamos a hablar de las terapias nutricionales, ¿ya? Así, de vegetarianos, de preparación de dietas, ¿no? Más que todo vamos a hablar de las propiedades que tienen los alimentos. Aquí lo que están viendo ustedes, por ejemplo, miren, un vaso de jugo de kiwi, otro de fresa y otro de naranja, ¿no? Ustedes bien en su alimentación, bueno, nos dice que tenemos que en nuestras dietas, en nuestras ensaladas, en los alimentos que consumamos en el día, deben tener todos los colores. ¿Por qué nos dicen de todos los colores? Porque en realidad, pues, esos colores caracteriza a esa fruta o a ese alimento por las propiedades vitamínicas que tiene, ¿no? Por ejemplo, el naranja, el rojo, vitamina A, y tienen en su composición carotenos, antioxidantes, que nos ayudan muchísimo en la salud. Entonces, eso es muy bueno, ¿ya? Bien. Ajá. Ahí voy a quitar esto que tapa acá. Un ratito, por favor. Ujú. Trofoterapia es el término que vamos a utilizar, ¿no? Ahí está. ¿Ve? Por ejemplo, todos sabemos, ¿no? Que para mantener la salud necesitamos ingerir aproximadamente 50 nutrientes, ¿no? Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Los nutrientes están almacenados de forma heterogénea en los alimentos, ¿ya? El ser humano renueva constantemente sus estructuras corporales. Ustedes saben que el cuerpo humano constantemente está renovándose, restaurándose. Eh, por ejemplo, la piel constantemente está restaurándose, recuperándose, ¿no? Entonces, para que sucedan estas funciones, el ser humano tiene que alimentarse. Eh, Todos los seres vivos, para lógicamente cumplir con nuestras funciones en lo que nosotros llamamos vida, necesitamos de la alimentación, de nutrientes para poder realizar todas las actividades en nuestro diario vivir, ¿no? Nosotros los humanos, los animalitos, incluso las plantitas, ¿no? Que son seres vivos. Entonces, todo, como dice, necesita el ser humano ingerir nutrientes que el organismo los sintetiza, ¿ve? Entonces, de esa manera, concretamente, esto va a ser para mantener la salud. Y necesita ingerir aproximadamente 50 nutrientes, recordémonos, ¿no? Y también energía para hacer frente a la renovación de tejidos y a las distintas actividades físicas que nosotros desarrollamos en el día, ¿no? En todos los días. Bien, por ejemplo, al hablar de las necesidades del organismo, no debemos también olvidar el agua, ya que nosotros los humanos estamos formados prácticamente nos dice 70% de agua, ¿no? Nuestras células, nuestros órganos vitales, todo, la sangre, todos son fluidos que en su composición también tienen agua. Es decir, el humano necesita agua. Incluso cuando tú almuerzas, comes tus nutrientes, te alimentas, tienes que acompañar con agua tus alimentos. ¿Para qué? Para que las enzimas digestivas trabajen adecuadamente. Si tú no tomas líquidos, van a haber problemas, ¿no? La digestión se puede entorpecer, ¿ya? Entonces, lo recomendable es que con estos alimentos eh, acompañemos con agua tibia. A veces tomamos una cebadita tibia, pero que sea tibia. ¿Por qué no frío? Porque el frío, cuando tú estás en plena digestión, lógicamente ya hay una temperatura determinada en la mucosa gástrica y en el estómago, porque está en proceso de digestivo. Y si tú tomas un vaso con hielo, con agua fría o un refresco con agua fría, lógicamente al entrar esa agua fría a nivel de la mucosa gástrica, va a entorpecer la digestión. Entonces, se recomienda que se tome agüitas tibias, ¿ya? O sea, tu refresquito, lo que tú elabores, que acompañes en tu almuerzo, que sean tibios, porque de esa manera
no se entorpece la digestión, y si en caso que tú estés comiendo grasas, lógicamente no va a pasar nada. Imagínate si estás comiendo chicharrones y tomas algo frío, ahí va a haber pues como una bomba de tiempo a nivel de tu pobre estómago. Sufre, ¿no? Los nutrientes están almacenados de forma heterogénea en los alimentos, ¿ya? Una dieta correcta debe, por ejemplo, mantener una buena salud, lógicamente de eso se trata, ¿no? También, por ejemplo, crear placer, porque al alimentarte correctamente, llevando los nutrientes necesarios, tú vas a mantener una buena salud. Sobre todo cuando tú ingieres una dieta equilibrada. Hoy en día, por la vida rápida que estamos llevando, muchas veces las personas comen sándwich, cosas así rápidas, ¿no? Comida rápida, que en realidad tienen muchos hidratos de carbono o grasas que en sí lo único que hacen en las personas es engordarnos más, ¿no? Y producirnos problemas de obesidad, porque ahorita la obesidad en el mundo está comprobado que es una nueva pandemia. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Siempre es bueno que a la hora de que tú ingieras tus alimentos, lo ingieras en un ambiente de tranquilidad, un ambiente de armonía, que no produzca estrés o que se estén hablando de problemas o de cosas feas, ¿no? ¿Por qué? Porque el momento de ingerir estos alimentos es un momento sagrado, en la cual el organismo debe estar armónico, tranquilo, tu mente, tu cuerpo deben estar tranquilos, ¿ya? Para mantener una buena salud, ¿no? Crear placer, ¿por qué decimos? Porque en realidad a nosotros nos encanta ingerir nuestros alimentos. Generalmente a veces tenemos preferencias por ciertos alimentos que nos gustan, ¿no? Entonces, por eso dice crear placer, ¿no? Al alimentarnos, que sea algo rico, que el momento que tú estás alimentándote sea muy agradable. Encajar dentro de unos hábitos alimentarios y costumbres, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, tenemos los glúcidos, las proteínas, los lípidos, las vitaminas, los minerales y el agua. Bien. Por ejemplo, hay unos criterios que son para cumplir, ¿no? Para una alimentación saludable. Disculpen, ¿ustedes me escuchan? Sí, Miss. Bien. Criterios para una alimentación saludable. La variedad en la dieta es garantía de equilibrio, ¿ya? Garantía de equilibrio. Y aquí nosotros vamos a ver, por ejemplo, que este criterio de variedad debe ir unido a los de equilibrio y moderación, ¿ya? Necesidades de energía y nutrientes. Aquí vamos a ver, por ejemplo, los macronutrientes, ¿no? Como por ejemplo tenemos proteínas que se encuentran, por ejemplo, en el huevo, en las carnes de pescado, de pollo, de res, de cerdo, ¿no? Lípidos, que también cierta cantidad, pero en poca cantidad, sobre todo, no mucho, e hidratos de carbono. Todos estos alimentos en una alimentación balanceada van a cumplir una excelente función en tu organismo, ¿ya? Bien, por ejemplo, micronutrientes como vitaminas, minerales, también, por ejemplo, se va a ver ahí la importancia de esos micronutrientes, ¿no? Y también, a su vez, vamos a ver que hay otros componentes mayoritarios de los alimentos y en esto vamos a ver el agua. Por tanto, una alimentación saludable debe incluir energía y todos los nutrientes en las cantidades necesarias para cubrir las recomendaciones de la población y por ello se han desarrollado tablas de ingestas recomendadas de energía y nutrientes, ¿ya? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. ¿Ven? Ahí ustedes están viendo una gran cantidad de variedad de alimentos.
Una alimentación saludable debe incluir energía y todos los nutrientes necesarios para poder cumplir con nuestras funciones normales en nuestro organismo, ¿no? Entonces, eso lo debemos tener presente todo el tiempo, ¿no? Bien. Trofoterapia. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de la trofoterapia. El término trofoterapia proviene del trofos, alimento, y terapia, curación. O sea, curación con alimentos, ¿ya? O sea, que el alimento sea tu sanación, tu curación, ¿ya? Eso es muy importante que sepamos tener presente, ¿ya? Bien. Entonces, es la ciencia de la alimentación curativa y es el estudio de los alimentos con un fin médico. Miren, les voy a comentar algo bien interesante. Vi un documental en la cual les cuento que en Inglaterra tienen una clínica que se especializa en trofoterapia, en curar a las personas a través de la dieta, les cuento. Llega una señora con una artritis, con una osteoartritis, que sus dedos estaban prácticamente endurecidos, que no podía moverlos, y la mujer estaba con la justa que podía caminar. Entonces a la señora le empezaron a hacer estudios, ¿no? Y probando con los alimentos, porque tenía que seguir una serie de dietas, etcétera, y llegaron a la conclusión de que la señora, en las personas con osteoartritis o artritis reumatoide, prohibidísimo está en la dieta comer, por ejemplo, carne de res, ¿ya? Porque la carne de res es una carne que tiene mucha urea, ¿no? Entre los residuos que tiene ese alimento, produce mucha urea, ¿ya? Amoníaco. Entonces, esto en las personas que tienen osteoartritis es terrible, es como un veneno, ¿ya? Entonces, toda esa situación en esta señora le descubrieron que también era sensible, aparte de esto, sensible a ciertos cítricos, ¿no? Entonces, tenía cierto problema la señora. Entonces le hicieron unas dietas especiales a esta señora, quitándole las carnes rojas, pero sí había pescadito y había pollo, ¿no? Y, y verdura, mucha verdura. Miren, la señora al mes de que estuvo con todo este tipo de dieta, ¿no? La señora regresa a la clínica, uy, mucho mejor, ¿no? Ya no le dolía tanto las articulaciones, ya podía caminar un poco más rápido, incluso sus dedos de la mano podía movilizarlos un poco más. Y poco a poco fueron pasando los meses y seguía con las terapias de la alimentación y la señora fue curándose, o sea, ya mejorando su estado general y a través de estos alimentos le estaban produciendo en ella como una desintoxicación, ¿me entienden? A través de años que nosotros comemos tantas carnes rojas y que grasas, que chatarritas por aquí, que dulces y todo eso, entonces todo eso es como un venenito para nosotros, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. En realidad, en esta clínica lo que recomendaban mucho a las personas con este tipo de problemas es que sus dietas sean más que todo abundante verdura, ver las frutas si es que no eran alérgicas a ellas, qué tipo de frutas, y bueno, le anulaban y le quitaban totalmente las carnes rojas. Entonces, una excelente medida de tal manera que así por el estilo, hay gente que son muy sensibles, por ejemplo, a los cítricos, ¿no? Y a veces ellos no lo saben. Se dan cuenta después de tiempo que, uy, cuando comía naranja me daba esto, me pasaba. Entonces, mucha observación, ¿ya? A través de la trofoterapia se curan a las personas, ¿ya? Bien, vamos a ver también que las ventajas, ¿no? De una alimentación balanceada vienen a ayudarnos nos va a presentar lógicamente una mejor calidad de vida y lógicamente menos procesos infecciosos o de enfermedades, ¿ya? Esto
va a mejorar la salud debido a que los alimentos contienen nutrientes que contribuyen a reforzar el sistema inmune y, lógicamente, a restablecer el equilibrio bioquímico y fisiológico del organismo. Entonces vamos a ver que las ventajas de una alimentación balanceada son mejor calidad de vida y menos procesos de infecciones, ¿ya? Bien, para que el alimento supla, por ejemplo, las múltiples necesidades del organismo, debe ser cuidadosamente estudiado y seleccionado, ¿ve? Aquí también vamos a ver que el alimento adecuado es aquel que conviene a nuestra estructura orgánica y a nuestras necesidades fisiológicas. Cuando nos dicen eso, a nuestra estructura orgánica y a nuestras necesidades fisiológicas, se refiere a que, por ejemplo, ¿no? Miren, ustedes son jovencitos que trabajan y estudian. Entonces, su dieta, en la composición de su dieta, tiene que haber cierta cantidad de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono dan energía. Y los jóvenes, las energías, su metabolismo es más acelerado y queman energía. Entonces, ¿tiene que haber proteína? Perfecto, tiene que haber proteína porque están trabajando, estudian y hacen mucha actividad física. Entonces, necesitan hidratos de carbono, necesitan proteínas, ¿se dan cuenta? Y es de acuerdo a las necesidades de cada persona. Por ejemplo, una persona adulta mayor que ya está jubilada y que no hace mucha actividad dentro de su casa o donde esté, lógicamente ya no necesita de tantos hidratos de carbono como un joven que tenga actividad. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque si al adulto mayor le damos mucho hidrato de carbono, lógicamente se van a almacenar en forma de grasas. ¿Ven? Entonces, de acuerdo a las necesidades fisiológicas de cada uno. Por ejemplo, un obrero que trabaja en construcción civil o que trabaja en el campo, necesita mucho más hidrato de carbono y cierta cantidad de proteínas. ¿Ven? Entonces, las necesidades se estudian según el caso, ¿no? De las personas. Bien, para mejorar la inmunización, tenemos algunas plantas medicinales que han comprobado su eficacia terapéutica en la práctica clínica. Hoy día que estamos con este problema de la pandemia, todos sabemos del sistema inmune. Nunca más en la vida habíamos hablado tanto del sistema inmune, nunca más como en tanto tiempo, nos hemos enterado de las funciones del sistema inmune en una forma mucho más explayada y con los últimos adelantos, ¿no? De los conocimientos acerca del sistema inmunológico. Que hay que alcalinizar la sangre, que hay que tomar esto para otro, proteger y fortalecer nuestro sistema inmune, ¿no? Todos sabemos que el sistema inmunológico es nuestro mecanismo de defensa contra las enfermedades. Entonces, si tú te mantienes adecuadamente alimentada, duermes a tus horas, haces ejercicio, respiras aire puro, etcétera, 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 entonces vas a estar sana. Pero si tú te drogas, te alcoholizas, duermes, hoy día duermes, mañana no, y o sea, haces desórdenes, lógicamente que tu sistema inmunológico va a responder inadecuadamente. No va a tener las defensas necesarias para poder enfrentar una enfermedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, una buena alimentación va a mejorar nuestro sistema inmune. Incluso ahorita, hoy en día, en este momento de confinamiento que estamos viviendo, hemos descubierto muchas plantas medicinales que tienen una acción maravillosa en nuestro cuerpo con este problema que se está presentando, ¿no? Tenemos el matico, tenemos el eucalipto, tenemos el kion, el jengibre, tenemos el limón, la cebolla, el ajo. Es decir, hay un sinnúmero de alimentos que nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmune. Bien, entonces, el tratamiento con estas plantas es complementado con un régimen dietético balanceado, ¿ya? Bien, por ejemplo, aquí se relaciona una dieta rica en fibra a un menor riesgo de cáncer de colon. Perfecto. Cuando nos hablan de la fibra en los alimentos, en las verduras y en las frutas, por ejemplo, ¿qué resulta? Nosotros los humanos tenemos un intestino delgado, una parte del intestino grueso, pero que en sí son más o menos como 7 metros, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que las personas, nosotros los humanos, no tenemos las enzimas indicadas para poder
procesar o metabolizar la fibra de los alimentos como son las frutas y las verduras. Entonces, ¿qué función cumplen estos alimentos en nuestro cuerpo? Una función muy importante, que es la de disminuir los riesgos de cáncer de colon. ¿Y por cómo funciona esto? Que cuando tú comes verdura, tus lechuguitas, tu brócoli, tu apio, todas esas verduritas, se forman como un bolo que va limpiando y arrasando a nivel de las paredes intestinales todos los residuos, nitritos, nitratos que se pegan a veces en las paredes, en las vellosidades intestinales. O sea, cumplen una función de limpieza. Por ejemplo, hay personas que comen muchas carnes rojas. Lunes carne, martes carne, miércoles carne. De lunes a domingo comen carnes, ¿ya? Carnes de res, carnes de todo. Entonces, y en ningún momento le aplican un poquito le agregan unas ensaladitas de verduras o algo así. Entonces, ¿qué sucede con ese cuerpo? El amoníaco, la urea, que son sus desechos finales de la carne, lógicamente que le van a pasar la factura a esa persona. Van a haber problemas. Entonces, se recomienda que cuando tú comas carnes rojas, se recomienda que tú comas verduras, ¿ya? Verduras. ¿Por qué? Porque la verdura va a cumplir la función de limpieza de todo el tracto digestivo. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Limpieza del tracto digestivo. ¿Ok? Bien. Y nos evita el problema del cáncer de colon, que es uno de los problemas que hay una incidencia en esta enfermedad, ¿no? También hay una alimentación relacionada con el cáncer de estómago. Por ejemplo, aquella persona que come apurada, aquella persona que se va y se come esos brosters que están fritos en aceites recontra reutilizados, esa persona que come que los famosos Burger King, los famosos Papa John's, todos esos son productos químicos elaborados de tal manera que cero nutriente, lo único que va a hacer es llenarte nomás y pasar la sensación del hambre que tienes en ese momento, pero en sí no tiene prácticamente nutrientes, ¿no? Y encima cuestan caro. Entonces, en este caso, más bien, llevar una frutita, llevar cosas naturales, que tú sabes que son de la naturaleza, que no son procesadas. Entonces, en lo posible hay que ingerir alimentos, no ingerir alimentos procesados. A ver, cuando tú vas a una pollería, las papas fritas que tú estás viendo allí, están fritas en aceites que ya tienen días reutilizados. ¿Tú crees que ellos se preocupan por tu salud? No, ellos no se preocupan, ellos lo que les preocupa es el dinero que entra por venderte esas papas fritas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Está bien, yo te recomiendo una papa frita, pero que la frías en tu casa, ¿no? Ahora, escuche, esos aceites que nos venden de soya, de maíz, de no sé cuánto, dicen, como dice, suena maíz, ay, naturaleza. Pero ojo, esos aceites, aún siendo naturales de los maíz, como nos cuentan a nosotros, también tienen grasas nitrogenadas, hidrogenadas. Eso quiere decir que son grasas trans y eso es malo. Entonces hay que tener cuidado. El aceite que sí se recomienda muchísimo es el aceite de oliva. ¿Por qué? Los aceites que les estoy comentando, el cocinero, el primor y que tanta propaganda nos dan que 8 soles, 9 soles, ¿saben qué? Esos aceites lo único que hacen es a los 100 grados Celsius que empezó a freír tus papas ya se están descomponiendo en sustancias cancerígenas. Ojo, ¿eh? Entonces, el aceite de oliva, si tú quieres freír algo con aceite de oliva, el aceite de oliva está demostrado que hasta 400 grados Celsius puede resistir y no se transforma. Eso quiere decir que es un aceite que resiste muchísimo las altas temperaturas. Pero por el sabor que tiene a mucha gente no le gusta. Pero este aceite está demostrado que es uno de los mejores que nos brinda la naturaleza. ¿Ya? Entonces, el aceite de oliva, en lo posible, utilícenlo en vinagretas, así natural, fresquito nada más, sin hervir, perdón, sin freír nada, ¿ya? Solamente en forma natural, porque es más agradable así, ¿ya? Entonces, una alimentación relacionada al cáncer de estómago son factores coadyuvantes a dietas ricas en alimentos ahumados, carnes desecadas, saladas, nitratos, nitritos adicionados a los alimentos y a las altas temperaturas de esos alimentos y bebidas. ¿Ven? ¿Se dan cuenta?
Bueno, a veces nosotros nos damos un gustito de comernos una parrillita, ¿no? Pero no es todos los días, por el saborcito que tiene la carne, ¿no? Nos gusta, a todo el mundo nos gusta, yo no lo niego. Pero ojo, si comen esa carnecita, coman y preparen una excelente ensalada, de tal manera que todos los residuos que pueda tener ese bistec o eso que tú has preparado ahumado, se limpie totalmente con todo lo que es las ensaladitas, las verduritas, ¿no? ¿Ves? Las dietas cárnicas, o sea, carnes ricas en grasas y pobres en fibras, propician carcinogénesis del colon. Por eso, cuando tú comas carnes, acompáñalo con verduras, ¿ok? Así no sea, no haya arroz, no importa que haya tu brócoli, que te haya tu apio, te haya tu lechuguitas, tu tomatito, tu pepino, etcétera, etcétera. ¿Ya? Colócale tu vinagreta y vas a ver que hasta las raíces te comen. Bien, vamos a ver también que la mala alimentación y la desnutrición están siempre asociadas a una depresión del sistema, definitivamente, ¿no? Del sistema inmune. Si no hay una buena dieta, hay una malnutrición, hay una desnutrición, va a traer consigo problemas a nivel del sistema inmune. ¿Mm? Bien, por ejemplo, un mayor consumo, por ejemplo, un mayor consumo de beta-caroteno, ¿no? O vitamina A disminuye el riesgo de contraer cáncer pulmonar, miren. Tenemos también un alto nivel de vitamina C, una maravilla. Tiene un efecto protector para el cáncer de estómago, de la cavidad oral y del páncreas. Miren, la vitamina C es una de las mejores vitaminas que tenemos, que contamos nosotros ahorita para fortalecer todo lo que es el sistema inmunológico, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que tener presente todo eso. Bien. El zinc son minerales que intervienen en la síntesis y metabolismo proteico. ¿Ve? Ahí está, más o menos ustedes ven a nivel de la nutrición, ¿no? Alimentos, materiales de desecho, todo. Al final, los nutrientes que vienen a ser macronutrientes, que son los glúcidos, los lípidos, las proteínas, y los micro, que son minerales y vitaminas, todos los conocemos. Y sus funciones son energéticas, de producir energía para que tú puedas caminar, correr, etcétera, ¿no? Plástico estructural, o sea, de reconstrucción, regeneración, ¿no? Y reguladora. Miren todas las funciones que tienen sus alimentos, ¿no? Los macronutrientes, los micronutrientes de origen vegetal, de origen animal, etcétera, 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 ¿ven? Reguladores, tenemos aquí los glúcidos, los lípidos, las proteínas, ¿ven? Y bueno, todos sabemos, tenemos conocimiento de que cuando nosotros estamos, por ejemplo, gestando, la gestante tiene que recibir y tener una buena nutrición porque ella, aparte que se nutre, tiene que nutrir a su hijo, ¿ves? Entonces comemos por dos prácticamente, ¿no? Entonces, si la madre no se alimenta adecuadamente, el niño se lleva todos los nutrientes y la madre se desnutre. Entonces, eso no conviene, ¿ves? Entonces, eso es muy importante conocerlo, porque la nutrición está demostrada que funciona a todo nivel, ¿no? En crecimiento, desarrollo, todo eso. Bien. Ahora, por ejemplo, se habla de el desocupar el intestino. Bueno, es una función natural, eliminar los desechos orgánicos de nuestro cuerpo. Todos los alimentos que ingerimos siempre producen un desecho, como les digo, ¿no? Lo normal es que el intestino elimine todos los días, ¿no? Una buena digestión, pero esto a veces no prueba la calidad de los alimentos que a veces sea adecuada, ¿no? La mala digestión tiene dos manifestaciones, a través de qué, la mala absorción de los alimentos, o también elaborar, producir ciertas sustancias necesarias, porque esa es su función, ¿no? Y puede suceder también una mala eliminación de los desechos. En casos muy graves pueden coexistir ambas anomalías, puede ser, ¿no? Por ejemplo, ciertas sustancias necesarias para el organismo. Una digestión normal se manifiesta por buena elaboración
Por ejemplo, en el caso de excrementos abundantes, inodoros, cilíndricos y de color bronceado. Todos conocemos las heces, ¿no? Entonces, tienen sus características particulares, ¿ya? Entonces, aquí vemos que, ya, aquí, por ejemplo, tú comes fruta, ¿ya? Comes verdura, comes tus frijoles, ¿no? Tus hidratos de carbono complejos. De repente lo acompañas con tu arrocito, ¿no? Estos son hidratos de carbono. Entonces, todo esto, lógicamente, al final de la digestión van a haber residuos, desechos, ¿no? Cuando una persona, ustedes deben haberlo observado, cuando ustedes consumen más verduras, se han dado cuenta que la eliminación es más abundante, porque cumple esa función que les estoy explicando, la fibra de limpieza, ¿no? Bien, se considera como un hábito intestinal normal, ¿no? Es un rango de 1 a 3 veces por día o 3 veces por semana. Yo realmente considero que uno debe defecar todos los días, definitivamente. Hay gente que comenta así, padecen de estreñimiento y que a veces no van ni en 8 días. Eso es peligrosísimo, ¿ya? Eso es peligrosísimo, porque muchas veces en la dieta no ponen sus fibras, sus vegetales, y aparte de eso no toman agua. El agua hay que tomarla en cierta cantidad, ¿no? Nos indican por lo menos 8 vasos diarios de agüita, ¿ya? Para que no haya problema y haya una buena hidratación. Bien, el estreñimiento es origen de los mayores males que afligen a la civilización. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona está con la sensación de que necesita ir a usar el sanitario, pero dice, no, uy, que estoy contestando el teléfono, uy, que llegó el pedido de esto, uy, que tengo que hacer trabajo, y se olvidó cuando ya pasó la sensación, esa era la necesidad de ir al baño, se pasó, se va guardando. ¿Ven? ¿Se da cuenta? Cuando la naturaleza llama, hay que ir inmediatamente, chicos, al trono. Ya no se olviden. Es muy importante eso porque se cumple con una función de limpieza de nuestro cuerpo, ¿ya? El alimento natural es el que puede comerse tal como lo ofrece la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las naranjas, las mandarinas, las peras, los mangos, las paltas, bendito sea, ¿no? Entonces, vamos a relacionar la fitoterapia, fito de plantas, ¿no? Con la inmunidad, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a ver que las plantas en su estructura original cuentan con fitocomplejos capaces de resolver problemas inflamatorios, ¿ya? O sea, tienen esa propiedad, ¿no? De resolver problemas inflamatorios, calmar el dolor, incluso aumentar la defensa del organismo. Por ejemplo, tenemos plantas como el llantén, tenemos plantitas como la manzanilla, que nos ayudan en ese proceso, ¿no? Debido a su interacción que tienen estas plantitas, se potencian así de las plantas medicinales en su estado natural verdaderos fitomedicamentos. Miren, como les había conversado en un inicio, que en realidad el hombre, muchos medicamentos que ustedes ven en la farmacia que te cuestan tantísimo dinero, el hombre, muy inteligente, ha estudiado su fórmula de estos alimentos, de sus nutrientes, y la fabrican en forma sintética y la venden como medicamentos, ¿me entienden? Por ejemplo, la uña de gato, ¿no? La untaria tomentosa es una de ellas. Y por el estilo, ¿no? El llantén, la valeriana, el sauce llorón, por ejemplo, ella dio origen, esa plantita dio origen a un antitrombótico, ¿no? Bien, entonces, por el estilo, la naturaleza nos brinda todo. La naturaleza es como un botiquín natural, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, miren, jovencitos, la bifidobacteria, ¿no? Estas son bacterias, ven a ver ustedes, miren, de la flora que se encuentra. Tenemos la E. coli, ¿no? Lactobacilos. Estos lactobacilos son muy beneficiosos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, miren, ustedes van a encontrar cuando consumen esos yogures naturales, estoy hablando de naturales, esos yogures tienen lactobacilos, ahí es que procesan la leche de tal manera que cuando ingresa a tu organismo cumple una función maravillosa a nivel digestivo,
a nivel del sistema inmune, fortalece nuestro sistema, ¿no? Tiene muchos nutrientes, ¿ya? Ese lactobacillus, por ejemplo, en las personas que tienen problemas de intolerancia a la lactosa o lactosemia, que así se llama. ¿Qué es la lactosemia? Cuando el niño, por ejemplo, toma leche y va corriendo al baño a los segundos, o adultos también tienen ese problema. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Porque su cuerpo no tiene la enzima para poder metabolizar la lactosa de la leche. Pero estos lactobacilos sí ayudan a procesar esa lactosa y la hacen más digerible. Por eso un niño que tiene lactosemia puede tomar yogur. O sea, no va a haber ese problema porque el yogur viene a ser como una leche ya predigerida, ¿me entienden? Es muy saludable. Pero estoy hablando del yogur natural, nada de químicos, ¿ya? Bien, tenemos el Campylobacter también, el Enterococcus faecalis, es bueno, eso ya vienen a formar la flora normal que hay en la zona intestinal del colon. El Clostridium difficile, bueno, eso ya vienen a ser bacterias normales de la flora intestinal. ¿Cómo cuidar también nuestra flora intestinal? ¿No? Fundamental para la salud del sistema digestivo. Esto juega un papel muy importante en la prevención de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, buena alimentación, actividad física diario, para eliminar toxinas, ¿no? Escucha tu cuerpo y no deje pasar el momento de ir al baño, lo que les decía. Y muy importante, jovencitos, no tomar laxantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cuerpo se acostumbra a los laxantes y después ya nunca más puedes ir al baño en forma normal. Si no tomas el laxante, no vas a poder defecar. Así que, por favor, no acostumbren a su organismo a la ingesta de laxantes, ¿ya? Todo tiene que ser natural. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, la escala de Bristol, que es la que, ¿no?, valora todo lo que son la presencia de las heces, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, vamos a hablar del ajo y la cebolla. Una comida sin ajo y sin cebolla no es comida. Realmente, cuando tú haces un aderezo, tiene que haber ajo, tiene que haber cebolla y su poquito de sal, ¿no? Su cominito. Todo eso, por ejemplo, el comino también es una planta, ¿no? Y es sí. Entonces, como ejemplo de las bondades de los vegetales, esto es a través de la historia. El hombre siempre ha preparado los alimentos, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver que el ajo, la cebolla, ¿no?, que las utilizamos todos los días en nuestra dieta. Vamos a ver, por ejemplo, que hay diferentes alimentos del género Allium a través del tiempo, ¿no? De los miles de años. Es más, les cuento, cuando ocurrió la peste negra, la peste bubónica, que fue una pandemia en el siglo XIV en Europa, que diezmó a la población europea, ¿qué pasó en aquella época? Ocurrían cosas bien curiosas, porque según cuentan los sobrevivientes, han ido contando de generación en generación, pues esas historias han quedado, ¿no? Cuentan de que, por ejemplo, las personas acostumbraban poner cebolla colgantes así cortadas en las puertas de sus casas, o ajos. Y no sé si ustedes han observado cuando dejan un pedazo de cebolla de hoy día para mañana, cómo amanece, ¿no? Deshidratada y como que ha absorbido cosas, ¿no? Y esa cebolla no se consume, ¿no? Entonces, en aquella época ya se conocía estas propiedades. ¿Y qué se hacía? Ponían en las puertas su ajo, cebolla, y dice que esto ahuyentaba la peste. Y de verdad bien curioso, porque en las casas que ponían esto, como que las personas no se enfermaban con ese problema de la peste. ¿Ven? Entonces, influye, ¿verdad? Cómo los alimentos incluyen en los grupos de las hortalizas y los condimentos, y se describe su uso en numerosos libros de cocina, desde la Roma clásica hasta las publicaciones actuales. Eso está demostrado que a través de muchos años se conoce toda esta función, ¿no? De los alimentos, el hombre siempre se ha alimentado, ¿no? Aquí vamos a ver que, por ejemplo, este ajo y cebolla destacan las cualidades para la salud humana debido a los numerosos compuestos bioactivos del ajo y la cebolla. Entre estos compuestos, por ejemplo, se encuentran los fructanos, ¿no? Los fructanos, ¿ya? De efecto prebiótico a nivel del sistema digestivo, derivado de la molécula de sacarosa, que es un disacárido de fructosa y glucosa, ¿no? Y prebióticos
¿no? Que viene de la clase de alimentos funcionales como ingredientes no digeribles que benefician al organismo mediante el crecimiento y actividad de varias bacterias en el colon, mejorando la salud, o sea, fortificando lo que es la flora bacteriana normal del intestino, ¿ya? Estos polifenólicos con propiedades antioxidantes tienen esa acción, ¿no? Grupo de sustancias químicas encontradas en plantas caracterizadas por la presencia de un grupo fenol por moléculas, ¿no? O sea que cumplen una función excelente. Los compuestos azufrados, por ejemplo, que tienen el ajo y la cebolla, responsables del olor y sabor de esos condimentos y que les proporcionan características que les hacen útiles en la prevención de enfermedades cardiovasculares y otros trastornos característicos de nuestra sociedad que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Bien, ahí por ejemplo están viendo la taxonomía y morfología de estos alimentos, ¿no? De la cebolla. Bien, tienen flores pequeñas, bueno, eso ya lo, a hojas alargadas, pero nosotros ya la conocemos solamente la parte de abajito nada más cuando la compramos, ¿no? Y se empieza a brotar si la tienes mucho tiempo, y si hay humedad donde tú la estás guardando, ¿no? Entonces aquí vas a ver, mire la cebolla. ¿Quién no come la cebolla? Tan rica, ¿no? Cuando la dejas así desflemar. Yo recomiendo que la dejen desflemar cuando van a hacer en ensaladas. La cebolla píquenla así como quieran, a la juliana o en cuadritos, y déjenla con agua ahí reposando. Y el agua va jalando todita la flema esa fuerte que tiene la cebolla. Y después botas esa agua, le pones otra y así enjuagas y le pones su limoncito, le pones un poquito de sal y excelente, ¿no? Ahí le puedes agregar tus matitos, etcétera. Bien, ahí está el bulbo, que es el alimento de la cebolla, ¿no? Sus raíces, son sus partes de la cebolla. Esta relación entre los diferentes alimentos del género Allium, que la cebolla, el ajo, y la reducción de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y determinados cánceres. Miren, los productos fenoles y azufrados que tienen en su composición ayudan en esa prevención, ¿ven? Y entre los compuestos implicados en estas acciones se encuentran compuestos bioactivos como los fructanos, azufrados y compuestos fenólicos. Estos deben sus propiedades a varios compuestos, entre los que destacan los azufrados, que son precursores de ese aroma fuerte que tiene, además de proporcionarles características beneficiosas para tu salud. Vienen las propiedades antiinflamatorias de ambos bulbos, se debe a los compuestos azufrados. En el caso del ajo hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Por ejemplo, hay personas que consumen un diente de ajo en ayunas, pero ojo, solo si esta persona no tiene gastritis, hay que tener mucho cuidado porque el ajo también quema, ¿ya? Entonces, si consumes ajo, para mantener los niveles de colesterol y triglicéridos normales, porque ayuda muchísimo en ello, de preferencia que no tengas gastritis, ¿ya? El tipo y concentración de estos compuestos bioactivos del ajo y la cebolla depende de factores genéticos y del estado de madurez y práctica de producción y cultivo de estos productos, localización en la planta y sus condiciones de procesamiento. ¿Eh? ¿Por qué se dice eso? Porque hay terrenos que son muy ricos en muchos nutrientes y otros son muy bajos, ¿no? Deficientes. ¿Qué propiedades tiene la cebolla? Miren, a nivel de la circulación sanguínea, reduce la hipertensión, y fluidifica la sangre, o sea, te mantiene fluida la sangre. En el caso de acné, ayuda a quitar el acné, aplicada externamente o consumida en la alimentación. Es diurética, ayuda a eliminar la retención de líquidos y es un antibiótico natural. Yo vi a una niña cómo comía la cebolla, así como que era una manzana sabrosa. Yo la miro a la niña y estaba comiendo la cebolla así era natural. Pero la comía como que era una fruta rica, ¿no? Es un antibiótico natural contra infecciones respiratorias y digestivas. Miren, fortalece el sistema inmune. Bien, por ejemplo, cuando se presentan cuadros de personas que tienen problemas a nivel auditivo, es un remedio popular contra la pérdida de audición. Bueno, no sé en sí el fondo de esto, ¿no? Tendríamos que investigar bien sobre esto, ¿ya? Entonces, desde tiempos muy remotos, se conoce la acción de estos alimentos maravillosos, ¿no? Aquí vamos a hablar de otro alimentito maravilloso, que es el ajo. El ajo, allium, ajo en latín, sativum, cultivado.
Alium procede de la palabra al, que significa ardiente o caliente, muy ardiente, quema, ¿ya? Por eso en pacientes con gastritis no se recomienda el ajo, nada así puro. El ajo se ha utilizado desde tiempos inmemoriales. Contiene numerosos componentes activos, ¿no? Que destacan, por ejemplo, los azufrados. Ese olor característico que tiene el ajo, que contribuye en el efecto benéfico para la salud. Tienen origen en el Asia Central, o sea, el ajo es originario del Asia, ¿ya? Central. Bien, miren, es como que lo han hecho un corte transversal del ajo, ¿no? Ahí ustedes lo están viendo. Este ajo tiene 300 especies, dice, de plantas. El bulbo del ajo está compuesto por varios bulbillos, lo están viendo ustedes allí. Miren, 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 miren. ¿Ven? Ahí está el dibujito, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Varios bulbillos, ¿no? Lo están viendo ustedes. Bueno, denominados dientes, así lo llamamos, unidos a una base del mismo ajo, y el número de dientes en un bulbo no es igual en las diferentes variedades, varía el número, ¿no? Altos niveles de vitamina C y A, y bajos niveles de vitamina del complejo B. Entonces es muy rico en vitamina C y A, ¿ya? El ajo, recuérdenlo, no lo olviden. Y posee también un alto contenido de compuestos fenólicos, polifenoles. Miren qué maravilla. Ahí está. Tiene su composición compuestos azufrados, tienen fibra y aminoácidos libres, ¿ves? Aquí vemos que también tienen niveles importantes de potasio, fósforo, magnesio, miren, sodio, hierro y calcio. Excelente. Presenta contenido moderado de selenio y germanio. La concentración de estos minerales va a depender del suelo donde crecen los bulbos. Si el suelo es rico en esos minerales, lógicamente se enriquece el ajo. También se encuentran hormonas que actúan de manera similar a las hormonas sexuales masculinas y femeninas. Bien, la alicina. El ajo ha sido utilizado desde tiempos memoriales. Incluso se tenía la idea de alejar a los vampiros, porque son, o sea, ideas populares, ¿no? Hasta en el combate de bacterias, pasando por tratamiento de piel de atleta y de hongos también incluso. La lisina es la responsable por la mayoría de las propiedades farmacológicas de esa plantita. El líquido de coloración amarillenta que tiene el ajo solo aparece, de hecho, cuando el ajo es machacado, chancado, ¿no? O cortado, liberándose las células cuando su integridad estructural es comprometida. Es lo que suelta como un juguito, ¿no? Y esta desempeña una acción muy importante en la defensa de la planta contra insectos, hongos y bacterias existentes en la fauna propia del suelo, además de ser la responsable por su fuerte olor característico, ¿ven? Entonces, el ajo, no lo olviden, tiene un efecto antioxidante. Distintas enfermedades son causadas por un incremento de especies reactivas de oxígeno, EROS, ¿no? Por ejemplo, conocidos como radicales libres, eso lo sabemos. Entonces, las altas concentraciones de estos compuestos son los responsables de generar el estrés oxidativo en las células, ¿ya? Entonces, a este se le atribuye la generación de diversas patologías, o sea, el proceso de los radicales libres, ¿no? Que producen el envejecimiento celular, ¿ya? Entonces, el antioxidante neutraliza el radical libre, y el ajo, su alicina, que es un antioxidante natural, ayuda a eliminar estos radicales libres. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Ahí te estoy explicando qué es un radical libre. Estos vienen a ser moléculas o átomos que contienen por lo menos un electrón sin aparear, o sea que no ha encontrado su pareja, digamos, y es decir que no se encuentra formado un par electrónico en un orbital atómico. Aquí lo están viendo en el dibujito, ¿ven? Ahí está más o menos, miren, radical libre es este, antioxidante neutralizado a un radical, neutralizando a un radical libre, acá. ¿Ven? Entonces, esta es una estructura muy inestable, por lo cual los radicales libres reaccionan muy rápidamente con otras sustancias, ¿no? Tienen una vida media muy corta y como una millonésima de segundo, o sea, es muy pequeño su tiempo de vida, ¿no? Se han hecho estudios y se observó la disminución de la producción de radicales libres con el consumo del ajo. Ahí está. ¿Ven? Disminuyen los niveles de las formas oxidadas de algunos compuestos. ¿Ya? Entonces, que en nuestra dieta, chicos, no falte el ajo. Miren, yo les recomiendo que en casa
compren el aceite de oliva. ¿Yo cómo hago? Yo preparo una vinagreta. Pongo el aceite de oliva. Vamos a hacer una preparación. 3 cucharadas de aceite de oliva, de esas cucharas grandecitas. 3 cucharas de esas. Le pones su salsita, le pones su pizquita de pimientita, le pones su limoncito, ¿ya? Y un poquito de vinagre blanco. Lo agitas en el recipiente que lo estás haciendo y ese preparado se lo echas a tus ensaladas. Uf, es lo mejor que puede haber para que tú acompañes tu vinagretas en tus ensaladas, ¿ya? Y le pones su ajito también, definitivamente el ajito molidito, o puede ser finamente picado. Ayuda muchísimo, ¿ya? Este ajo disminuye los niveles de las formas oxidadas de algunos compuestos, o sea, de los radicales libres, aumenta la actividad de enzimas antioxidantes, es excelente, protege la membrana celular de los hepatocitos, o sea, la unidad morfológica del hígado. Ustedes saben que el hígado es uno de los órganos más nobles, ¿no? Es una glándula maravillosa, un órgano vital, ¿ya? De la peroxidación lipídica, ¿no? Porque ustedes saben que la función del hígado es desintoxicante, de limpieza, neutralizante y también de almacenamiento de glucógeno en forma de grasas. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros nos engordamos? Muchas veces estas grasas cumplen una función importante cuando se queman esas grasas, pero cuando se van almacenando, van a producir un problema en el hígado que se llama hígado graso. Y esta viene a ser una complicación para nuestra salud. Ahora, el ajo es uno de los alimentos que ayuda a, como les digo, a metabolizar esas grasitas, a quemar las grasitas. Es un excelente quemador de grasas, ¿ya? Entonces, su efecto antioxidante depende de la dosis y el tiempo en el que tú consumes ese ajo. El efecto antioxidante también depende de la forma en que, cómo se encuentre el ajo, ¿no? De preferencia que el ajo sea en forma natural, ¿no? En el caso de nuestras comidas, bueno, lo hacemos también frito, ¿no? O sea, lo preparamos para aderezo. Pero si tú en la vinagreta, por ejemplo, lo puedes poner en forma natural, ¿ya? Sin cocinar. Bien, por ejemplo, son sus propiedades medicinales, son potentes propiedades medicinales que antisépticas, antioxidantes, ¿ve? Evitan los radicales libres y mejora la circulación sanguínea, aumenta la defensa de tu sistema inmune y disminuye disminuye el riesgo de cáncer, ¿ve? Dosis de 1 o 2 dientes de ajos al día, vienen a ser 10 gramos por lo menos, machacar en crudo y añadirlo, ¿ve? O también puede ser finamente picado. Ahí está. Efectos del ajo sobre los niveles de lípidos y lipoproteínas séricas, esto es muy importante. Aquí, por ejemplo, el ajo modifica, por ejemplo, los lípidos sanguíneos. Sus extractos en polvo o aceites esenciales se han mostrado capaces de contrarrestar el aumento del colesterol y los triglicéridos sanguíneos por la ingesta de grasas saturadas. O sea, el ajo ayuda a metabolizar, a quemar esas grasas que es como que tenemos el colesterol malo, los triglicéridos que vienen a ser componentes grasos también de la sangre y que nos van a traer problemas a nivel coronario, ¿no? Entonces, el ajo es uno de los mejores alimentos en metabolizar o quemar ese tipo de grasas, ¿ya? El ajo reduce los niveles de colesterol en un 12% y asimismo los triglicéridos. Fíjense, chicos, qué interesante, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, protege tu memoria, protege tu corazón, ayuda a adelgazar porque es quemante, ayuda a quemar grasa, reduce el colesterol, previene enfermedades, es un gran antiinflamatorio, mejora la circulación sanguínea, mejora la digestión, tu piel y tu memoria. O sea, tiene muchos beneficios, ¿no? En calorías tiene 149 calorías, grasa 0.2 gramos, nada de grasas, proteínas, o sea, son proteínas vegetales definitivamente, ¿no? Tienen vitamina A, vitamina B, carbohidratos 33 gramos, fibra, en fin, es un excelente alimento. Su acción en la presión arterial. ¿Qué acción tiene en la presión arterial y el endotelio vascular? O sea, a nivel de las paredes vasculares o a nivel de las paredes arteriales. Un estudio evidenció el efecto hipotensor del ajo, macerado a medio plazo en distintas dosis de evaluación. ¿Ve? Han hecho experimentos, han hecho estudios.
El ajo posee propiedades y efectos positivos sobre los factores de riesgo cardiovascular, ¿ven? Porque al quemar los triglicéridos, el colesterol malo, ¿no? El DHL, ¿no? Lógicamente, al quemar esas grasas, ayuda a que se mejore tu salud cardiovascular. Su potencial antiarteriosclerótico se han apoyado en el uso del ajo para prevención de enfermedades cardiovasculares. Los pocos efectos secundarios del ajo lo convierten en una herramienta terapéutica en el campo cardiovascular. Miren, chicos, excelente. Tenemos un excelente alimento para fortalecer nuestro sistema cardiovascular, ¿no? Alteración del el riesgo, vamos a ver, en el caso de riesgo aumentado de muerte, hay una alteración del metabolismo de los glúcidos y lipídicos, excreción urinaria, esto ya cuando hay presencia de enfermedad, ¿no? Aquí vamos a ver, es el proceso oxidativo de los radicales libres. A ver, el efecto antimicrobiano del ajo, ¿no? La alicina que habíamos conversado hace un ratito, exhibe un amplio espectro de antibacteriano contra bacterias gram negativas y gram positivas, ejerce una inhibición diferencial entre la microflora intestinal y la enterobacteria, ¿no? A nivel digestivo. Esta reducción se produce en un grado mucho menor si el extracto se almacena entre 0 a 4 grados Celsius, o sea, a bajas temperaturas, ¿no? Bien, o sea, aquí, por ejemplo, nos habla de la combinación de plantas como las hojas de orégano, el zumo de ajo y el aceite macerado de vino blanco o tinto inactiva ciertas bacterias, ¿no? La Escherichia coli, la Salmonella entérica. Entonces, hay ciertos productos que tienen esa propiedad, ¿ya? Y el ajo también está entre sus propiedades antifúngicas, o sea, que actúa a nivel de los hongos, ¿no? Aquí, por ejemplo, a nivel de Candida albicans, ¿no? Cryptococcus, aspergillus. Bien, ahí, por ejemplo, sin embargo, el extracto de ajo envejecido, sin alicina o componentes derivados, no mostró actividad in vitro. O sea, el producto activo en es la alicina, ¿ya? Ahí, por ejemplo, vamos a ver que, mira esta muestra de la placa Petri, ¿no? La muestra A, ¿no? A ver. Miren. ¿Ven? Esas muestras que están viendo ustedes, la muestra A, la muestra B, miren, y la muestra C acá al fondo, ¿no? Ustedes van a ver, miren cómo se ve que van disminuyendo las bacterias, ¿ven? O sea, la acción de del ajo, su acción antibacteriana que tiene, ¿no? ¿Ven? Presentes sobre las células cancerosas, bueno, tiene, por ejemplo, actividad sobre determinadas células cancerígenas, tiene un efecto inhibitorio sobre el Helicobacter pylori. ¿Quién es el Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori es una bacteria que produce la famosa gastritis, ¿ya? Muchas gastritis son producidas por esta bacteria. ¿Y cómo se adquiere esta bacteria? Esta bacteria entra a tu cuerpo cuando, por ejemplo, el agua que tú tomas no es un agua potable. Muchas veces el agua está infectada de esta bacteria y se queda ahí en la mucosa gástrica y te produce muchos problemas. Aparte de eso, también las verduras mal lavadas, cuando vas a preparar ensaladas, hay que primero desinfectar las verduras, dejarlas remojando en agua con lejía, hipoclorito de sodio, de tal manera que podamos desinfectar nuestros vegetales que vamos a comer crudos. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Para evitar la contaminación con Helicobacter pylori. Esa es la bacteria, mire. Es una bacteria flagelada, es muy peligrosa y muy dañina. Este bicho, lo que produce a la larga, si no te tratas a tiempo, puede degenerar en cáncer de estómago. Hay que tener mucho cuidado con ella, ¿ya? Hay que tomar nuestra agüita hervida siempre, ¿ya? Y si tiene filtro, mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver que este producto posee una gran funcionalidad en el tratamiento de diferentes patologías, como las enfermedades cardiovasculares y cánceres. Conclusiones prácticamente, ¿no? Muestran un gran efecto antimicrobiano, previene la oxidación celular, o sea, la eliminación de los radicales libres. Esencialmente, esta función se debe a la actividad antioxidante, ¿no? De las
S-alilcisteína y alicina, que son los componentes del ajo. ¿Ven? Ahí ves a una chica, ¿no? Mordiendo un ajito. Ahí está. Oh, qué rico. Miren, el limón. Uy, el limón es otro de los alimentos benditos que nos brinda la naturaleza, ¿verdad, chicos? Este es un cítrico y hay que piña para los que son alérgicos a este producto, ¿no? Fruto en baya del limonero, árbol de hoja perenne y espinoso, hasta las hojas huelen riquísimo. Incluso de las hojas de limón, de la cáscara de limón, sacan aceites naturales de limón para hacer los perfumes. ¿Ya? De ahí la industria de los cosméticos sacan de ellos perfumes. ¿Ya? Este árbol se desarrolla con éxito en los climas templados y tropicales, y que es uno de los climas maravillosos para este producto. Su aroma es debido a un componente denominado citral. Oh, qué rico. El componente mayoritario del limón es agua, por lo que su valor calórico es escaso. ¿Ve? No tiene calorías. Aporta una gran cantidad de vitamina C, potasio y cantidades menores de otras vitaminas y minerales. La pulpa contiene ácidos orgánicos, también contiene una cantidad importante de fibra, que esto es muy importante, ¿ve? Y la fibra soluble, que tenemos gomas, mucílagos y pectinas, y las insolubles, que vienen a ser la celulosa, hemicelulosa y lignina. Estas fibras insolubles son las que yo les comento, que son las que se ayudan en el proceso de limpieza del tracto digestivo, ¿no? De los intestinos. Aquí los componentes más interesantes del limón son los fitonutrientes, ¿ves? Se le han atribuido propiedades anticancerígenas, ¿no? ¿Ya? Y, muy bien. Aquí vemos a una niñita que cuando chupa el limón, ¿no? ¿Cómo haces tú también cuando tienes el limón muy ácido? De expresión. Bien, aquí vamos a hablar también de las frutas, ¿ya? De las frutas, por ejemplo. A ver, la OMS nos recomienda o asocia el consumo habitual de frutas y hortalizas, ¿no? Verduras en nuestra dieta, ¿no? Ahí vemos que, por ejemplo, nutricionalmente, el principal componente es el agua. Constituye en general más del 80% del peso de la porción comestible. El valor energético de la mayoría de los componentes de este grupo es bajo, ¿ya? Son ricas en fibra, en minerales, algo menos que las verduras y las hortalizas, y en vitaminas, ¿ve? Su composición química de la fruta. Dice que entre el 20 y 5% tiene carbohidratos, depende de la fruta, el 2% de fibra, y entre 50 a 100 miligramos de vitaminas, y de 80 o 90% de agua. Es bastante agua. Miren esa canasta con frutas, chicos. ¿No les provocaría una canasta así? Qué rica, ¿no? Esas manzanitas, esos platanitos, esa uva, ahí está sus pimientos, sus brócolis, su col, sus pepinillos, hasta una granada veo ahí, muy surtida, colores maravillosos, que es la que nos recomienda que nosotros debemos ingerir todos los días frutas y verduras de diferentes colores. ¿Por qué? Porque en ella está el contenido de las vitaminas que nos van a ayudar a mantener bien nuestra salud, ¿no? Entonces, o sea, como la trofeterapia en relación con la salud, o sea, en la curación de ciertas enfermedades, ¿no? Y la pregunta del millón es, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo está balanceada mi dieta? ¿No? ¿Cómo podemos consumir? Hoy día, por ejemplo, en el mercado se encuentra mucho ahorita la palta. He encontrado palta, muy rica la palta, muy agradable. Y la palta, el aguacate, así se le llama en otros lugares, es un alimento que tiene muchos nutrientes, ácidos naturales, agradables. Es uno de los alimentos más sanos que puede haber y que ayuda muchísimo en tu salud, ¿ya? Entonces, consuman palta. Es excelente, ¿ya? El valor energético de la mayoría de los componentes de las frutas, ya que en su composición se incluyen macronutrientes, ¿no? Por ejemplo, son también ricos en fibra,
en pectinas, minerales y algo menos que las verduras y las hortalizas. Y en vitaminas las más importantes son el beta-caroteno y la vitamina C, ¿ya? Recuerden siempre la fruta. A ver, por ejemplo, ¿cómo está balanceada mi dieta? ¿Está balanceada tu dieta? ¿Mm? A ver, ¿qué es la fibra? ¿No? Es la pregunta que tú muchas veces te harás, ¿no? A ver, ¿está bien balanceada mi dieta? ¿Estoy comiendo adecuadamente? O sea, una dieta balanceada significa que existan los nutrientes adecuados para poder cumplir con las funciones de nuestro organismo de nutrición, ¿no? Las funciones de nutrición en nuestro organismo. Entre ellas, lógicamente, está la de producir energía, la de las restauradoras, por ejemplo, como son eh, ¿cómo se llaman? Las proteínas, y las que producen mucha energía, los hidratos de carbono, los glúcidos. Entonces, la dieta tiene que ser balanceada de tal manera, y también, por ejemplo, a la actividad que tú realizas, el trabajo que tú realizas, o sea, hacerla de tal manera que si tú llevas una vida sedentaria, lógicamente mejor 0 calorías. ¿Por qué? Porque se acumulan muy fácilmente las calorías, ¿no? ¿Y cómo se reservan? En forma de grasa. Y la mayoría también de esa grasa se deposita en el hígado, produciendo a la larga una enfermedad que se llama hígado graso, que es una complicación muy seria y que está demostrado que determina con pacientes con cánceres al hígado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, ahora, si esa grasa que sale del hígado también, y por ejemplo, hay grasas que se acumulan a nivel abdominal, todos conocemos lo peligrosa que es la grasa abdominal, porque todos sabemos de que una persona que acumula la grasa en el abdomen tiene peligros de padecer las enfermedades tipo diabetes, ¿no? Las enfermedades metabólicas, ¿no? Las hipercolesterolemias, las triglicidemias. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el consumo de los alimentos energéticos o alimentos lípidos que se almacenan lógicamente en forma de grasa, ¿ya? Y los hidratos de carbono también se almacenan en forma de glucógeno, que más tarde también se transforman en grasas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿ya? Bien, entonces aquí cuando hablamos de qué es la fibra, ¿no? ¿Qué es la fibra? O sea, una dieta balanceada tiene que tener todos los nutrientes, ¿no? A ver, si tú vas a comer carne, come con tus verduritas, ¿no? Come tus verduritas. No coma mucho arroz, fideos, esos porque son hidratos de carbono, eso ya son fabricados, ¿ya? Prácticamente el arroz, si es el arroz integral, ese es mejor que el arroz que comemos ese blanco. ¿Por qué? Porque el blanco ya está procesado, le han quitado la nutrición, realmente la cascarita que tenía todas las vitaminas. Entonces, mientras más íntegro se mantenga un alimento, es mucho más nutrientes, mejor, ¿ya? Hay que saber cocinar bien el arroz integral. ¿Mm? ¿Pero qué es la fibra? Esta se puede definir, por ejemplo, como la parte de las plantas comestibles que resiste la digestión. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, ¿no? Como le decía, las enzimas para poder metabolizar estas fibras, ¿no? Experimenta una fermentación a nivel del intestino, parcial o total, y al final es en el intestino grueso, ¿ya? Esta fibra alimentaria no es un nutriente, pero cumple una función de limpieza, ¿no? Desempeña funciones fisiológicas sumamente importantes, ¿no? La fibra dietética se encuentra únicamente en alimentos de origen vegetal, poco procesados tecnológicamente, por eso les digo, hablemos de los alimentos naturales, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista nutricional y en sentido estricto, la fibra alimentaria no es un nutriente, pero participa en muchos procesos metabólicos, ¿ya? La razón por la que el organismo humano no puede procesarla se debe a que el aparato digestivo no dispone de las enzimas que puedan metabolizarla, ¿no? Esto no significa que la fibra alimentaria pase intacta a través del tracto digestivo. Bien, la fibra dietética se encuentra en alimentos de origen vegetal poco procesados, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, una pregunta. ¿Ustedes conocen la chía? La chía es una semillita que cuando tú la dejas remojando, por ejemplo, si estás con los triglicéridos altos,
Yo te recomiendo una cucharita de té llenecita de chía, la pones en un vasito con agua de 250 mililitros, la dejas ahí varios minutitos, y vas a ver al ratito cómo la chía se abre y suelta un mucílago, como una goma, ¿ya? La goma que estás viendo ahí de la chía, esa es la fibra de ella, ¿ya? O sea, ese mucílago es la fibra, digamos, hidrosoluble de la chía, ¿ya? Y esta cumple una función maravillosa. Como es hidrosoluble, se absorbe rápidamente en la sangre y todo esto y pasa a las arterias, limpiando las paredes arteriales. Cumple una función excelente, evita y baja los niveles de los triglicéridos, del colesterol, ¿ya? Recuerden eso, la chía, agréguenla a sus ensaladas de frutas, es excelente, ¿ya? Tenemos otra, la pectina también, ¿no? La pectina también viene a ser otro tipo de fibra, ¿ya? Entonces, estas fibras se van a encontrar en las verduras, legumbres y frutas que no están procesadas, ¿no? Y la pectina es el principal componente de la pared celular de los vegetales y las frutas. La lignina es otro componente de fibra que es una sustancia natural que forma parte de la pared celular, ¿no? De los vegetales. ¿Ven? Ahí están, miren chicos. Tenemos ahí tipos de fibras solubles e insolubles. Tipo, pectina, miren, observen. ¿Ven? Tenemos la manzana, la col, la zanahoria, coliflor, alverjitas verdes, vainitas, papa. ¿Ya? Está en esos alimentos. Los mucílagos y gomosos. Como les decía, ahí tenemos en la chía también está. La cebada, la alverjita, por ejemplo, la linaza. Cuando ustedes preparen su refresquito de cebada, echen linaza, cola de caballo, y yo también le pongo un poquito de uña de gato. Excelente. En la avena, el salvado de avena. Mire, esos mucílagos y gomosos. La avena y salvado de avena son muy buenas fibras que también te limpian las arterias, ¿ya? Ahora, insoluble, esta es la que estábamos conversando. Estas insolubles son aquellas que cumplen una función de limpieza, digamos, ¿no? Que nuestro cuerpo no tiene las enzimas para digerirlas, ¿no? Tenemos el salvado de trigo, el salvado del arroz, la berenjena, las vainitas, ¿ven? Las peras, los rábanos, las fresas. ¿Ve? Hay celulosa, las manzanitas, la avena de todo tipo, el brócoli, excelente, las zanahorias, cereales. Y su función es, por ejemplo, en la soluble, retrasan el vaciamiento gástrico, enlentece la absorción de glucosa, o sea, mantiene los niveles glicémicos normales, eso es bueno. Disminuye el colesterol y grasas en sangre. Como nos dicen, mantiene el índice glicémico. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, los pacientes diabéticos, ¿no? O los prediabéticos también. Es un problema cuando empieza esto de la glucosa que se eleva y toda esa situación. Entonces, hay alimentos que mantienen los índices de estos, de la glicemia, o sea, de la glucosa, en valores normales. Y este tipo de alimentos, como son las fibras solubles, ayuda en ese proceso, ¿ve? Y las insolubles, aquellas que no digerimos, previenen el estreñimiento, porque cumplen esa función, ¿no? Mediante la absorción de agua que reblandece el bolo intestinal, o sea, las heces, y aumenta la velocidad del tránsito intestinal y reducen el cáncer de colon, porque van limpiando las paredes intestinales. Miren qué interesante, recuérdenlo por favor. La naranja, miren, ¿no? La trofoterapia, por ejemplo, aquí, y algunas enfermedades, ¿no? ¿Cómo las relacionamos? ¿Qué enfermedad, cómo la vas a curar con esta la ayuda de la trofoterapia, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla del estreñimiento, ¿ya? En el caso del estreñimiento, bueno, ¿qué es el estreñimiento, chicos? Ustedes en algún momento de repente lo han vivido, ¿no? Es algo muy desagradable. En realidad, entiendan cuando sus pacientes tienen este tipo de problemas, ¿ya? Ustedes van a cuidar pacientes de todo tipo de problemas. Y recuerden esta parte del estreñimiento, ¿ya? ¿Qué significa el estreñimiento? Su definición viene a ser, por ejemplo, que viene a ser la expulsión de menos de 35 gramos de materia fecal por día, ¿ya? O sea, muy poco, ¿ya? Entonces, ¿cómo se aumenta esa materia fecal? Que tiene que haber fibra en la dieta. De esa manera va a aumentar y va a cumplir con la función de limpieza que les estoy explicando, ¿no?
La expulsión de menos de 3 defecaciones por semana o la sensación de evacuación incompleta. ¿Me entendieron? O sea, las personas, todos debemos defecar todos los días, definitivamente. El cuerpo ingiere nutrientes, tiene de forma de desechos y se tienen que eliminar. Eso es indiscutible. Que no vas cada 5 días, que cada 8, olvídense, eso no, eso ya es un problema, ¿ya? Entonces, si les toca un paciente de ese tipo, aumenten en la dieta de este paciente agua. Yo les recomiendo, como yo hacía con mis pacientitos que tenían este problema, me acuerdo, agüita, por ejemplo, un juguito de papaya, sin azúcar, sin nada de eso, le ponía 2 cucharadas de salvado de trigo y agua tibia. O si no había esos productos en la casa, o si había naranja, un jugo de naranja, le sacaba ¿cómo se llama? Las pepitas y le ponía agüita tibia. Chicos, eso los llama al trono, van corriendo los pacientes. ¿Por qué? Porque el agua caliente, primeramente, aumenta el peristaltismo intestinal. Y al aumentar el peristaltismo intestinal, favorece la eliminación de las heces. ¿Ven? Es muy importante que el paciente tome agua. ¿Ya? En ayunas, 2 vasos tibios de agua tibia, lo recomiendo muchísimo todas las mañanas. ¿Ya? Bien. Entonces, evitemos los laxantes. Olvídense de laxantes. ¿Ya? Tratamiento médico naturista del estreñimiento. Por ejemplo, aquí hay que reeducar al paciente. ¿Ya? Por ejemplo, su estilo de vida, ¿no? De repente esta persona come puro sanguchito, puro próster, no regresa a su casa a almorzar o no lleva sus alimentos al trabajo, entonces está comiendo pura chatarra en la calle, entonces esos alimentos no tienen residuos de fibra, tiene que comer frutas, tiene que comer verduras para que haya esa función normal, ¿no? De los nutrientes. Entonces va a tener problemas de estreñimiento. Entonces, evitar todo eso, ¿no? Reeducar al paciente a su estilo de vida, de su alimentación, una dieta integral y cruda abundante. Miren, cuando cocinen el brócoli, yo les recomiendo muchísimo, limpien bonito el brócoli, desinfectenlo, y cuando esté hirviendo el agua en la ollita, coloquen el brócoli ahí, cuenten hasta 10, una vez que cambia el colorcito, se pone un verde lechuga hermoso, ahí sáquenlo. Incluso no está blandito, no que hay cierta dificultad que entre el tenedor, ese está como al dente, es excelente, así es la forma como tú debes preparar tu brócoli. Ahora, la zanahoria se pone un naranja hermoso, como esta naranja que están viendo ahí, cuando está en esa coloración, sáquenla para que no se pierdan sus nutrientes, ¿ya? No queda blandita, no, blandita ya eso no sirve, ¿ya? Entonces ya saben, poco tiempo nomás de cocción, ¿ya? Factores que predisponen al estreñimiento, por ejemplo, eliminar esos factores, ¿no? Que la persona consuma más verdura, más fruta, más alimentos integrales, menos procesados, menos hidratos de carbono, menos fideos, arroces, esas cosas que ya son procesadas, no sirven, ¿ya? En esta persona hay que darle bastante agua y frutas y verduras. Bien, por ejemplo, los factores que también predisponen al estreñimiento es que no caminan, falta de actividad física, ¿no? Ignorar el impulso de la defecación, lo dejan para después, cuando pasó varios días recién se acordaron. Olvídense, se caiga el mundo, truene, llueva o se venga un tsunami, no, ustedes vayan a su trono, no dejen de ir. Y también hay ciertos medicamentos que de repente en las terapias de sus pacientes hacen de que también se estreñan, ¿ya? Hay que ver eso también, observar eso, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué medicamentos? Los opiáceos, para dolor, sustancias psicotrópicas, por ejemplo, para tratamientos de hipotiroidismo, en la diabetes mellitus, la suremia, por ejemplo, pacientes con antidepresivos, con hipopotasemias, en el embarazo también se presenta el estreñimiento por la misma posición del bebé, ¿no? Que comprime los intestinos y lógicamente no facilita la evacuación. En sí hay diferentes tipos de medicamentos también que pueden sobrellevar al paciente a padecer de estreñimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos darle al paciente en su dieta? Cereales, salvados de trigo, copos de maíz, harina de avena. La avena también es excelente porque es fibra, ¿no?
El pan debe ser integral sobre todo, ¿ya? Frutas, manzanitas, plátanos, pomelitos, naranjitas, melocotones, peras. Las frutas secas también, las pasas. Verduras, zanahorias, alberjas, papas hervidas, maíz, lechuga. Eso que tengan vainitas, ¿no? La col, el apio, todo eso. El apio es riquísimo. Yo les recomiendo el apio. Cuando lo compran así verdecito, verdecito, lávenlo bonito, bonito. Pónganlo en agüita con lejía y después sáquenlo de ahí y pónganlo en agüita con hielo. Uy, queda como que estás comiendo cancha, crocante, qué rico, lo agregas a tu ensalada, bien rico queda. Bien, vamos a tener que hablar, ya ustedes saben lo que es la hipertensión arterial, ¿no? Un tratamiento médico naturista para este problema. Todos sabemos que la elevación crónica de la presión arterial por encima de 140 la sistólica y de 90 la diastólica. Entonces, milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, hay que ayudar a la persona con ciertas dietas, ¿no? Por ejemplo, reeducación del paciente y su estilo de vida, supresión de los... Bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, a ver, la hipertensión. Ajá. Ahí vamos a ver, por ejemplo, los tipos de hipertensiones, esencial, hipertensión secundaria, a enfermedades del parénquima renal, o sea, problemas renales, enfermedades renovasculares, coartación de la labor, en fin, hay diferentes tipos de hipertensiones, ¿no? Ahora, ¿qué terapia le damos a estos pacientes, no? Por ejemplo, aquí, en este tipo de paciente, vamos a ver una trofoterapia e hipertensión arterial, la vamos a llevar a cabo, por ejemplo, con el ajo, ¿ven? El ajo, consumo de 1 o 2 dientes de ajo crudo diario, ¿ya? Entonces, eso va a ayudar muchísimo. Tiene un efecto beta bloqueador de las sustancias tiociánicas y tiene una acción relajante de la musculatura lisa de la lina y un efecto hipocolesterolémico, o sea, baja el colesterol, al estimular la producción de bilis por el hígado, disminuye la fracción de LDL, ¿no? El colesterol de baja densidad, e incrementa el HDL, que de alta densidad, que es mejor, y el efecto antiagregante plaquetario, o sea, ayuda a que la sangre esté fluida, evite los trombos, ¿no? La formación de coagulitos sanguíneos en la circulación. Un efecto diurético, excelente por los fructosanos que tiene el ajo. Consumo de 1 a 2 dientes de ajo crudo diario, ¿ya? Natural. Ahora, en el caso de la cebolla, también tiene una acción hipotensora, aunque es un poco menor que la del ajo. Se debe a la presencia de pequeñas cantidades de prostaglandinas A1 y E. Tiene una acción relajante en la musculatura lisa por la adenosina. Tiene acción antiinflamatoria, antioxidante, antihistamínica, antibacteriana. Y consumirlo en las ensaladas. La cebolla. La pasiflora incarnata, ese es el maracuyá, ¿ya? ¿Qué tiene esta maracuyá? Ahí vamos a ver que tiene una acción sedante y es riquísima también sobre el sistema nervioso central por la presencia de alcaloides como el harmano, derivado de la beta-carbolina, el armina, el armol, derivados flavónicos. Tiene una acción relajante en la musculatura lisa, pero cuando se refiere a la musculatura lisa es a nivel de las túnicas, de las arterias y todo eso, ¿no? Y efecto radicalizante del glucósido maracuyina. Consumo extracto de 250 centímetros cúbicos 2 o 3 veces al día. Pura vitamina C también. El perejil, ¿no? Petrocilium sativum. Ese es un nombre científico. ¿Qué acción tiene? Diurético. Al eliminar líquidos, bajan las presiones, dada por el apiol que tiene el perejil. El consumo exagerado produce toxicidad hepática, o sea, hay que consumir poco, disminuyendo su función a veces de excitación nerviosa, elevación de la temperatura, vómitos, cuando consume demasiado. ¿Ya? Y tenemos también el Apium gaveolens, apio, es un nombre científico, ¿no? ¿Qué efecto tiene el apio? Es diurético también, ¿no? Al manitol y el potasio que contiene,
Su uso exagerado produce hipernatremia, o sea, aumenta el sodio en la sangre, y en gestantes puede producir contracciones uterinas y producir el aborto. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Consumir extracto o jugo de apio, una copita nomás, hasta 2 copas o ensaladas, sobre todo ensaladas. La trofoterapia y la diabetes mellitus es una enfermedad, todos la conocemos, ¿no? ¿Qué hacen estos alimentos en el caso de una enfermedad de este tipo, ¿no? Desorden metabólico. La diabetes mellitus viene a ser una enfermedad metabólica, ¿ya? Porque hay un problema en todo lo que es el proceso de los hidratos de carbono, no hay una adecuada función del páncreas en la producción de insulina. Ustedes saben que la insulina es una hormona muy importante que interviene en el proceso de la captación, digamos, de los hidratos de carbono para que se puedan ubicar donde deben estar y formar dentro de la célula para que cumplan su función de producir energía. Pero en el paciente diabético no sucede esto, hay problemas porque hay deficiencia en la producción de insulina o esa insulina no está funcionando adecuadamente para cumplir esta función. Entonces viene a ser un desorden metabólico, ¿no? Que muchas veces se debe a la sobrealimentación que hemos tenido, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y esos desórdenes metabólicos son la arteriosclerosis, la diabetes mellitus, la obesidad, ¿ve? Entonces, definición de la diabetes mellitus. Es un síndrome metabólico que se caracteriza por la insuficiencia absoluta o relativa de insulina, produciendo un trastorno metabólico que nos produce la polifagia, nos provoca comer mucho, polidipsia, tomar mucha agua, y poliuria, que elimina mucha orina. A donde además de los carbohidratos hay un desajuste a nivel de lípidos y proteínas. Existe la diabetes tipo 1 primaria o insulino dependiente que se da en los niños, y la tipo 2 o secundaria no insulino dependiente o del adulto se llama. Esta diabetes mellitus en el adulto puede ser controlada con dieta y ejercicio, ¿ya? Pero bien estricto. Entonces eso tienen que aprender también a manejarlo ustedes, ¿ya? Porque van a cuidar pacientes con problemas ya complicados de diabetes mellitus. Entonces ustedes tienen que conocer esto, ¿ya, chicos? Valores normales de la glicemia. Bueno, ya todos nosotros sabemos, ¿no? Que ahora los valores normales, bueno, uno dice 180, 120, hoy día ya la OMS lo bajó de 70 a 110 miligramos por decilitro. Entonces, en la información que yo encontré decía de 80 a 120, ya recuérdenlo. Pero en sí ahora la OMS ha bajado esos niveles de 70 a 110, ¿ya, chicos? Recuerden, en ayunas, ¿ya? Ayunas significa que de la noche anterior, de las 7 de la noche, para tomarte tus valores al de la mañana siguiente, tiene que ser por lo menos 12 horas de ayuno, ¿ya? Hasta las 7 de la mañana ahí te toman tu muestra, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ahí está. Bien. Trofoterapia y diabetes mellitus. Por ejemplo, la importancia de la dieta rica en fibra y sobre la absorción intestinal de la glucosa. Esto es muy importante. Disminución de la captación de azúcares simples por parte de la mucosa intestinal. Reducción de la hidrólisis del almidón. Aumenta la unión de la insulina a sus receptores celulares. Esa es la importancia, ¿ya? O sea, incrementa la sensibilidad de los tejidos a la insulina. Eso es lo importante. El estudio del efecto de la fibra de manzana en pacientes diabéticos tipo 2 y de los niveles de lípidos plasmáticos, hubo un 5% de crecimiento en el nivel de colesterol plasmático. La importancia de la fructosa en el consumo del paciente diabético, por ejemplo, se cataliza sin pasar por la glucosa, por lo tanto el consumo de insulina no penetra en la célula, la fructosa es favorecida por una absorción facilitada, es decir, sin desgaste o consumo de energía. Se estimula el metabolismo y favorece los procesos de desintoxicación del hígado. Su absorción e incorporación a la sangre es a un ritmo normal, sin excitación del sistema nervioso y secreción de adrenalina, ¿no? Y norepinefrina. Entonces, favorece muchísimo lo que es las verduras, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver que la trofoterapia en la diabetes mellitus nos indican, ¿no? Que los cereales son hiperglicemiantes, ¿no? Por excelencia, por ejemplo, la avena,
hojuelas o salvado de avena, el gluten del trigo, el maíz, por ejemplo, la cebada contribuye a suprimir los picos de insulina, o sea, mantiene estable los niveles de insulina, ¿no? Porque contiene cromo. Los germinados sobre todo, maravilloso, porque contiene sustancias predigeridas. La col, repollo, col rizala, col de Bruselas, la coliflor, todo eso favorece, ¿no? A la reducción del contenido de sangre, ¿ya? Perdón, del azúcar en sangre. El brócoli, maravilloso. Los alimentos feculentos como la papa, el yacón, la alcachofa, tienen inulina, que procuran la formación de insulina, ¿ya? Los vegetales de hoja verde, y como la selga, la espinaca, la lechuga, la remolacha, la forraja, diente de león, ortiga, mastuerzo. Todos esos alimentos ayudan muchísimo en lo que es mantener, ¿no? Los niveles de la glicemia en sangre, ¿ya? No lo olviden. Muy bien. Ahí tenemos, por ejemplo, la selga, ¿no? La cebolla, la ingesta cotidiana de cebolla, se comporta como una verdadera insulina vegetal, miren la cebolla. ¿Estimula a quién? A los islotes del Langerhans, del páncreas, que son los que producen la insulina, ¿no? Favorece muchísimo la cantidad de secretina, la cebolla, el ajo incrementa la secreción la secreción pancreática de insulina, o sea, excelente. Mira, la cebolla y el ajo definitivamente no debe faltar en tu dieta, ¿ya? Ahora, en el caso de artritis reumatoide, ¿ya? Ahí está. Tú tienes un paciente con artritis reumatoide que te lo enviaron, ¿no? Que te mandaron a cuidar, y qué debes hacer con él, ¿no? Que tú ya como profesional, tú debes saber, porque aquí estamos adquiriendo los conocimientos, ¿no? Aquí, factores relacionados de la etiopatogenia de la artritis y la influencia del consumo de carnes en el origen de la artritis reumatoides. Prevención y tratamiento de las enfermedades articulares, ¿no? Por ejemplo, vemos nosotros que una dieta muy rica en proteínas de origen animal, por ejemplo las carnes, favorece el crecimiento de la flora bacteriana intestinal con mayores propiedades atropáticas, ¿no? O sea, a nivel de las articulaciones, etcétera. Hay problemas, ¿ya? En la flora bacteriana intestinal predominan las bacterias anaeróbicas, gran positivas, que contienen mayor cantidad de polisacáridos y que actúan como estímulos antigénicos. Va a haber una alteración en la permeabilidad intestinal, la pérdida de mecanismos inmunomodulares por el efecto supresor del cortisol. Entonces, todas estas cosas de aquí conllevan a que se presenten los problemas de las artritis reumatoides. Entonces, ahora, ¿cómo se da ese tratamiento médico, naturista, para evitar esas enfermedades reumatológicas, ¿no? Aquí tenemos, miren, la cayena, el jengibre, el ajo, la piña, la cúrcuma, ¿ve? Hipérico, no sé, la verdad que ese hipérico no lo conozco. Sería muy bueno e interesante averiguar sobre ese alimento. Bien, por ejemplo, tiene que ser una dieta vegetariana. Para ese tipo de pacientes, la cura naturista nos dice, programa en ayunas, cura de limón. 1 a 5 limones en una media taza de agua, siempre y cuando el paciente no tenga gastritis. Acuérdense. Vitamina C, ácido pantoténico, enzimas proteolíticas, fenilamina, etcétera, ¿no? En su dieta. Y aquí, para la prevención de las enfermedades articulares, porque de eso se trata, vamos a tener, por ejemplo, mira las frutas, ¿no? La dieta cruda, ¿no? En el desayuno, por ejemplo, ¿qué le vas a dar? En el desayuno puedes darle 3 frutitas diferentes. 1/3 de taza de extracto de beterraga, zanahoria y manzana. Puede ser tu leche vegetal de almendras, por ejemplo. 1 taza de extracto de piña. 4 pecanitas, medio plátano de isla. En el almuerzo, por ejemplo, 3 frutitas diferentes, 1 taza de extracto de piña, 4 pecanitas, 2 cucharas de linaza, ensalada crudas. En la comida, 3 frutas, 1 extracto de piña, 4 pecanas y ensaladas crudas. Bueno, en este tipo de pacientes no pueden comer carnes, porque los desechos que yo les decía a ustedes son, ¿no?
el amoníaco, la urea, ¿no? Que son los que vienen a dañar a nivel de las articulaciones, ¿no? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientitos, ¿ya? Y la dieta cruda B, por ejemplo, 3 frutas diferentes, una taza de extracto de piña, por ejemplo, puedes preparar frutos secos, frutas deshidratadas, en su almuerzo, 3 frutas, todo es con frutas, chicos, ¿ya? Ahí la van a ver ustedes, 2 cucharaditas de linaza, trigo germinado, mire, todo es frutas, y verduritas. Y la comida también sus frutitas, su extracto de piñas, su germinado de trigo, etcétera, etcétera, etcétera. Miren todo para ayudar a este tipo de pacientes. Miren qué ricos esos tomates, chicos. ¿Ven? Ahí está la pirámide alimenticia, ustedes ya saben, ¿no? Ustedes han llevado eso, esa parte de los alimentos, ¿verdad? Ustedes, bien. Hasta la pirámide, en la pirámide alimenticia, chicos, miren. Ahí está, miren, observen. Abajo, ¿no? La base, ¿no? Alimentos, los restauradores, los básicos, digamos, en la dieta, ¿no? Tenemos la parte de los nutrientes, los energéticos. No dice las porciones que debes consumir para que tú puedas mantener bien tu salud, ¿no? Esa es la pirámide nutricional, ¿verdad? Ahí ves, por ejemplo, aquí nos dicen aceites prensados en frío, el aceite de oliva, por ejemplo, es uno de ellos, es excelente, ¿no? Levaduras nutricionales, hierbas, algas marinas también, hierbas de trigo, nueces, semillas de lino y cáñamo. O sea, lino, semilla de lino es la linaza, recuerden, ¿ya? Esa es la que se le echa a la cebadita, yo le echo semilla de lino o linaza se llama, ¿ya? Cáñamo, germinados y leguminosas, frutas y vegetales de hoja verde, mucho, ayuda muchísimo, ¿ve? Proteínas y aminoácidos, comer moderadamente, y alimentos comer, alimentos básicos, comer generosamente, ¿no? Bueno, pero lógicamente también no debe faltar allí sus carnecitas de pescado, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso va a ayudar muchísimo a que tú tengas una muy buena nutrición y que con ello tú mantengas muy bien tu salud, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre lo que hemos conversado? ¿Mm? La estoy viendo. Andrea Ramírez. Andrea Ramírez. La gallina. Andrea. ¿Qué hago con la gallina? Mucha ya está. No, hay que comprar ese número de gallina. ¿Cuánto será la gallina? No, escriban al chat, ¿ya? Que vaya, tú no, porque estás fuerte. ¿Cómo estará por kilo, pero gallina pelada? ¿Cómo no vas a ver dónde? Mira, vaya, mami, tú no. Tú ya eres adulto mayor y a ti te va a atacar también así, no, así no. Caramba, tú no. Esta chiquita, ¿no? Ormeño Medina es otra. Tenorio, tu micrófono está encendido. Faribi. ¿Por qué no puedes ir con todo el no? Tenorio, tu micrófono está encendido. Champi. ¿Dónde está Champi? Champi. Ahí está Champi. Ya, ok. Sol Medina, ¿no? Medina Sol. Ella también está acá. Medina Milagros. Sol. Ok. Ya. Sánchez Márquez también llegó.
Ya. Ya. Tijero, sí, temprano, tijero. Ya. Daña. Ya, ok. Ya. Cornilla. Ramos. Ok. Un ratito. Sí, así es, señorita. Fortalecer el sistema inmune. Es decir, mire, en su dieta, aparte de su costumbre, de estilo de vida que tengan ustedes, hacer ejercicio, actividad física, tomar agüita, nutrirse adecuadamente, eso nos va a ayudar ahorita en estos momentos que estamos pasando de fortalecernos, y sobre todo nos indica mucho que, hablando de esta enfermedad que estamos viviendo hoy día, así es, el sistema inmune. Miren, por ejemplo, nos dicen hay que alcalinizar el sistema inmunológico, ¿ya? ¿Por qué? Porque a este virus, el cambiar el pH de tu sangre no le gusta. El que tú lo tengas alcalino no le favorece su reproducción, es decir, tú fortaleces tu sistema inmune manteniendo tu sistema inmunológico alcalinizado, ¿no? ¿Y cómo se alcaliniza tu sistema inmunológico? Bueno, a través de la dieta. Por ejemplo, como estamos conversando, ¿no? De la cebolla, el ajo, el limón, que son excelentes, antioxidantes y todo eso fortalece el sistema inmunológico, ¿no? Por ejemplo, también en ayunas, tomarse un vasito con agua tibia, con la media tajada de un limón, ¿no? Entonces eso también te va a ayudar muchísimo a alcalinizar tu sangre, lo cual nos beneficia y fortalece nuestro sistema para evitar este COVID, pues. Entonces, muy bien, claro, muy bien. A mí me encanta que participen, ¿ya? Muy bien, chicos, muy bien. ¿Ya? ¿Ven? Ajá. Perfecto. Muy bien. ¿Ve? Ya, Jocelyn, no te preocupes. Muy bien, chicos. Entonces, ya, ok. Bueno, no sé cómo vamos a hacer con la señorita que recién se ha reintegrado para recuperarse. Bien, entonces, miren, ustedes como futuros cuidadores de personas enfermas con deficiencias vitamínicas o problemas de salud, ya saben cómo ustedes pueden actuar según las patologías que tengan sus pacientes. Ahora, si su paciente tiene una patología de la cual nosotros no hemos conversado el día de hoy, ustedes investiguen y lo adecúan a ese cuadro, ¿no? O sea, al cuadro que tenga su paciente. Hemos hablado de las maravillas que hace la naturaleza, de estos productos que nos brinda la naturaleza, que nos ayuda muchísimo a poder llevar una buena calidad de vida y fortalecer nuestro sistema inmune. Estar saludables, evitar los problemas de salud o problemas metabólicos o aquellos que se han adquirido con el tiempo por la mala alimentación o que tengamos un mal estilo de vida, ¿no? Entonces, tengamos presente las maravillas que nos brinda la naturaleza, ¿ya? Bien, yo había pedido para la próxima semana, como ahora van a ver ustedes su tarea, ¿no? Les dejo ahí unas preguntitas y aparte hay un trabajito que les estoy dejando, que investiguen sobre, o sea, que ustedes preparen ensaladas, sean de verduras o de frutas, ¿ya? Me da pena que sea así porque, bueno, es la situación que estamos viviendo, ¿no? Porque yo recuerdo hacía como unas exposiciones con las chicas así, ya me hablaban de sus verduras, sus frutas, sus esto se hacía en vivo, pero ahora pues yo quiero que sea en videos, ¿no? Ustedes me preparan, por ejemplo, una ensalada de fruta y me explican por qué puso la fresa, por qué puso la papaya, por sus propiedades, explican las propiedades de los alimentos, ¿no? La vitamina, lo que contiene. Entonces, eso es lo que yo quiero, ¿ya? Porque la próxima semana no se les puede dejar tarea porque ya toca el examen de las 4 semanas, ¿ven? Con la semana que viene.
Entonces aquí hasta las 8 que estamos avanzando, ustedes vayan estudiando las 6, 7 y 8 para que vayan reforzando su conocimiento y no olviden que el día de mañana 29 de abril, ustedes tienen su examen de 8 a 9. Ya, señorita delegada, a ver, respóndame ya de 8 a 9. Entran a su plataforma. Sí, me está bien el horario. Sí, de 8 a 9 de la noche. Entran a su plataforma. Yo creo que está bien el horario, ¿no, señorita Mireya? A ver, escríbame en el chat, Sí, Miss. por favor. No me escucho. ¿Ya? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué dice Marilei? ¿No pueden hablar? ¿Qué pasa? Mami. Reactiven su micrófono, pues, chicos. A ver. ¿Pueden hablar? Sí, Miss. ¿Qué pasa? ¿No se escucha? No se escucha. A ver, reactiven su micrófono. ¿Pueden hablar? Bien, señorita delegada, entonces por el chat de aquí, perdón, a ver, el chat. ¿Alguna cosita más? A ver. Escríbame el chat, por favor, delegada. A ver. Bien, entonces anote, por favor, ya, día de mañana, jueves 29 de abril, de 8 a 9 de la noche es el examen, ya. Entran a su plataforma a responder sus preguntitas, ya. Y sus trabajitos me los están enviando hasta el día domingo, ¿ya, chicos? Ok, si no hay alguna pregunta o algo, bueno, su participación, yo les agradezco mucho su participación aquí, ¿ya? Sí, buenas noches. Estamos finalizando. Miss, ¿Por qué no pueden hablar? Bien, chicos, nos estamos despidiendo, ¿ya? Estudien, por favor, y hagan sus trabajos. Ya me los envían a la plataforma, ¿ya? Gracias. Miss, la delegada está